vamos a hablar hoy sobre un poquito sobre el plano cartesiano, ¿está bien? Tiene su historia el plano cartesiano en realidad cómo llega a ser lo que es hoy en día. Pero para poder entender un poquito mejor, vamos a repasar unos conceptos previos que ustedes han hecho desde muy pequeños, ¿no? Todos yo supongo que han visto lo que es una recta numérica, eso yo tengo entendido. Desde muy pequeños han visto una recta numérica. Una recta es una sucesión, una serie de puntos, sí, colineales, pero infinitos, ¿verdad? Y en todo eso, de referencia, siempre te ponen el cero. En esa recta te pone el cero como una especie de referencia. A partir de ahí, tú dices, ah, ya lo que le sigue es 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta esto no tiene fin. Como la recta no tiene fin, entonces se le puede poner un símbolo acá que es justamente la lemniscata, que se le dice más infinito. Es decir, yo me puedo... Esto no es un número. Infinito no es un número, ¿está bien? Infinito no es un número. En algunos lenguajes de programación sí lo consideran como un número, pero no es un número infinito, ¿ya? Sino Es que una es, continuación. claro, o sea, representa que esto no va a terminar. Igualmente, por este lado están los números negativos y pues por acá quedará negativo infinito. Recuerda que entre número y número hay números racionales, irracionales también muy pequeños, como por ejemplo 1,2, 1,5, pero no ponemos eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante recordar qué cosa es la recta numérica? Sucede que el plano cartesiano no es nada más que dos rectas numéricas, una perpendiculares entre sí. Perpendicular quiere decir que están formando 90 grados, ¿ya? Entonces, el plano cartesiano en sí, el plano cartesiano, ¿ya? El plano cartesiano, espérame un ratito, el plano cartesiano en sí solamente son dos rectas perpendiculares, nada más. Son dos rectas numéricas, ¿sí? Son dos rectas numéricas perpendiculares, así. Ese es el plano cartesiano. Pero las dos, pues para que coincida su justamente de su comienzo, por así decirlo, porque no tienen comienzo, sino su punto de referencia, se le pone que esto de acá es cero, tanto para la recta vertical como para la recta horizontal, ¿ya? Y recuerda, son perpendiculares, eso significa que entre estas dos rectas hay 90 grados, pero ya no se suele indicar, pues no se sobreentiende que hay 90 grados cuando vemos un plano cartesiano. Y por acá, pues, todo este semieje que está acá es un semieje positivo. Uno, 2, etcétera, 3, 4. Y por acá, pues, será un. Ahí y abajo. Y por acá ese es un semieje igual, idéntico, pero negativo. ¿Está bien? Pero esto es negativo. ¿Ya? Pero en la recta vertical, ¿cómo es este proceso? En la recta vertical es la misma cosa, solamente que hacia arriba están los números positivos, ¿no? Hacia arriba están los números positivos y hacia abajo están los números negativos. Ya, nada más eso es el plano cartesiano. Pero ¿por qué nació? ¿A quién se le ocurrió hacer eso? Mira, es sencillo. Dice el rumor, vamos a decirlo así, porque, bueno, Descartes, de una carta escribió un poco sobre esto. Pues de hecho, por eso se llama cartesiano, por René Descartes. Él estaba, un día se levantó y vio su techo. Y en su techo había una mosca que estaba volando, ¿no? Que se estaba parando de sitio en sitio. Y él dijo, si yo quisiera, por ejemplo, contarle a un amigo, contarle a alguien en dónde está la mosca parada en mi techo, ¿cómo le explico? ¿Cómo le podría dar la posición exacta de la mosca en mi techo a través de una carta? Entonces él se imaginó, esto es el techo, todo esto es el techo, sailing, y él empezó a decir, no, por acá hay un centímetro, dos, tres, cuatro, y por acá hay uno, dos, tres, cuatro. Digamos, la mosca se paró acá. Entonces sería 2 centímetros acá, ¿no? 2 centímetros por acá y 3 centímetros hacia arriba. Ah. Entonces, y si la mosca se mueve, luego de repente voló, voló, voló y terminó acá, en este punto. Terminó. Entonces René Descartes dijo, ah, ya puedo describir ya su movimiento de la mosca, ya puedo describirlo. Y así decidió que esto sea una buena forma ordenadita de poder representar la posición de ciertos elementos. ¿Está bien? Así nace el plano cartesiano. Perdón. Posteriormente ya él decidió popularizarlo, se hizo muy popular esto y dio origen a lo que nosotros conocemos hoy en día como geometría analítica, parte de la geometría analítica, ¿ya? Pero ¿por qué es importante ahorita el plano cartesiano? Porque dentro de poco vamos a empezar a hallar razones trigonométricas, pero ya no de ángulos agudos, porque nosotros hallábamos razones trigonométricas de ángulos agudos.
Es decir, por ejemplo, cuando teníamos un triángulo rectángulo, alfa, ¿sí? Y acá era fácil. Pero ¿qué tal si un ángulo es más grande de 90 grados? ¿Qué tal si yo tengo un ángulo obtuso? Entonces ya necesito mi plano cartesiano para describir cómo hallar su razón trigonométrica. ¿Está bien? Tener muchísimo cuidado con eso. Bien, otra cosa, yo me voy a referir continuamente a esto como semiejes. Y de hecho son semiejes. ¿No? El semieje positivo, sin considerar al cero, el semieje positivo, semieje negativo, semieje positivo, semieje negativo. ¿Ya? Me van a escuchar decirle semieje, y son semiejes. Pero eso sería semieje Y sería. Ah, y claro, para ubicarnos, para tener la diferencia, si a eso iba a llegar, hijo, para muy bien, para diferenciar si estoy en el semieje vertical u horizontal, pues se le pone nombres. ¿Está bien? Normalmente, para identificar las coordenadas, a este le ponen que es el semieje que representa a X, ¿no? O sea, por convención, y este a Y. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque X puede tomar cualquiera de los valores que está acá y Y también puede tomar cualquiera de los valores que está acá. Además de eso también recibe otro nombre. ¿Estamos de acuerdo? Reciben otro nombre estos semiejes. Y, perdón, bueno, en realidad todo este es el eje Y. Se le dice semieje, semieje Y, semieje positivo de Y, semieje positivo de X. Pero también reciben otro nombre, antes de que se llamaba X y Y, porque yo tranquilamente le pude haber puesto otras letras. Se llamaban ordenadas, está bien, ordenadas. Y esta se les llamaba abscisas, ¿está bien? Esta se le llamaba abscisas. Ahora, profesor, ¿y usted tiene algún truquito para memorizar? Bueno, como yo estoy viejo, cuando para no equivocarme, casi siempre yo pensaba en un... ¿Ustedes han visto Teletubbies? No creo que han visto. ¿Saben qué es un Teletubby? No, ¿qué será? Yo sí, profesor, yo sí. Se... Bueno, yo hasta donde sé sí sé. Bueno, creo que. ¿Crees que viste ya? Era como Barney. Algo así, Profesor, ajá. Son como un tú montón de... ves de Miguel Ignacio de las Casas. Quiero ser el quinto Teletubby. Ah, Ahí, ya. ahí es. Ah, la... Ay, Esa es otra Esa es canción. otra canción. Ya, pero los Teletubbies, era un programa infantil y los Teletubbies no te saludaban como gente normal, pues no te decían hola, sino ellos decían oa, abacho, así te decían ellos. ¿Está bien? Entonces, yo me acuerdo de los Teletubbies, ¿no? Porque de niño veía bastante eso cuando era muy pequeño, me dejaban frente a la televisión, ya mira, no molestes. Entonces, oa, ordenadas y abscisas. Y el Teletubby te saluda de arriba hacia abajo, ¿no? Su manito va de arriba hacia abajo. Oa, te dice. Entonces no te vayas a olvidar que estas son las ordenadas y estas son las abscisas, por favor, ¿ya? Estas son las ordenadas y estas son las abscisas. Entonces, en algunos ejercicios no le dicen eje X, eje Y, ¿no? En algunos ejercicios le dicen el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Entonces ya sabes a quién se está refiriendo en realidad. Ahora, como hace un rato también te había comentado, René Descartes pues hizo acá, porque quería describir el movimiento de una mosca, pero en donde se posaba la mosca para él era un punto especial, ¿no? Por ejemplo, si la mosca se posó acá, era un punto especial. Si la mosca se posó acá, era un punto especial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos puntos especiales normalmente se describen como coordenadas. ¿Está bien? Coordenadas. Cada uno de estos puntos se les llama coordenada. ¿Ya? No te vayas a olvidar. A ver, lo vamos a hacer el ejemplo con un solo punto. Imagínate que la mosquita se paró acá. Imagínate que la mosca se paró acá. Se emparó con mides 3 metros por acá y unos metros. Recuerda que estos ejes, perdón, estas líneas de referencia forman un rectángulo, ¿ya? Acá hay un rectángulo. Ordenadas. Si no te vayas a equivocar, que acá está formando un rectángulo, ¿está bien? No te vayas a olvidar de eso. Mejor lo apunto, ¿no? No vaya a ser que de pronto me digan, profesor, ¿cuánto es el ángulo ahí? Pues esto forma un rectángulo. Ya, esto forma un rectángulo. Mejor lo apunto por si acaso. Ya, acá forma un rectángulo. Bueno, en fin. Esto de acá se le llama coordenada. Este puntito es una coordenada en específico. Y esta coordenada se describe normalmente por convención, primero poniendo el número de las abscisas, que en este caso es 3, y luego se le pone el número de las ordenadas, que en este caso es 1. ¿Está bien? Sí, o sea, siempre se describe así estos coordenadas. Siempre primero va las abscisas y luego las ordenadas, ¿ya? Ahora, supón que la mosca no se paró ahí, supón que la mosca se paró, qué sé yo, por acá. Supón que la mosca se paró por acá, vamos a suponer. Y acá estaría en negativo 3 y positivo 2. ¿Ve? Las Entonces, coordenadas serían esas. ¿cómo dices?
Las coordenadas serían esas, ya que está ahí. Ajá. Las coordenadas serían Profesor, negativo 3 y 2. hay una tercera coordenada que es los Z. Sí, sí, hay una tercera, pero ahorita estamos en el plano nada más, ¿ve? Ahorita estamos en el plano, no estamos en el espacio. Sí, hay un tercer eje que es el eje Z, ¿no? Que está por acá, atravesando, pero eso ya son las tres dimensiones, eso vamos a ver más adelante. Sí, es muy cierto, yo. Ahora, esta coordenada de acá, por mientras, si tú quisieras ponerle coordenada Z a todo esto, 0, 0, pues no tiene, no tiene, en Z no ha subido. Entonces sus coordenadas de esto de acá es negativo 3,2. Siempre primero comienzo con esto, o sea, con el eje X, siempre describiendo el eje X y luego el eje Y. Siempre se describe así, ¿ya? Cuando esos puntos suceden tener una sucesión, se forma un orden especial, se forma una relación. Pero por mientras son puntos totalmente arbitrarios, coordenadas totalmente arbitrarias, no te olvides que estas líneas de referencia forman un rectángulo. Eso es importante, ¿sabes por qué? Porque se va a aplicar lo que tú hacías en geometría. Mira, si acá la medida de esto es 2 de altura, acá también es 2 de altura. Si acá la medida es 3, acá también es 3. Profe, la medida es negativo 3. No, su medida de esto es 3 de las bases. Otra cosa es que su abscisa es negativo 3. Son cosas un poquito diferentes, pero igual me sirven, ¿ya? Ahora, hola Ariana. Listo. Yo no sé por qué han demorado, se han quedado dormidos, creo. ¿Por qué se han demorado? ¿Por qué se han demorado? ¿Qué ha pasado? Profesor, buenas Ahora tardes. estamos 9, profe. Buenas tardes, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han estado demorando? Profesor, no entraba a la clase, me pedí contraseña, profesor, y no sé qué ha pasado, le tenía que reiniciar mi dispositivo. Ah, ya. Ok, ya está bien. En fin, ahora, ahora otra cosa importante. Esto en realidad describe un montón de cosas. Imagina que tú estás viendo un mapa. Ya que entró Gaby, imagínate que estás viendo un mapa de, no sé, ¿cómo se llama esto? De las murallas, ya me he olvidado, del distrito no me acuerdo cómo se llama, de Attack of Titan, ya. Estás viendo el mapa de una ciudad. El mapa es un plano, o sea, si ves un mapa plano. Imagínate que tú estás viendo un mapa y de pronto acá hay una ciudad y acá hay otra ciudad y tú quieres calcular la distancia que hay entre esas dos ciudades. ¿Cómo podría ser eso, profesor? ¿Se puede calcular la distancia entre esas dos ciudades utilizando... Mides con tu regla. Sí, ¿por qué no? Puedes medir con tu regla, ¿por qué no? Podrías hacer eso. Pero hay otra forma de calcularlo, profesor. Sí, y para eso es justamente que nos sirve el teorema de Pitágoras. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿ya? Eso se llama distancia entre dos puntos, pero es en el plano lo que vamos a ver, ¿ya? Distancia entre dos puntos en el plano. Porque igual en el espacio también funciona parecido, muy similar, pero por si acaso vamos a ver en el plano, ¿ya? Mira, vamos a hacer una abstracción acá. Vamos a hacerlo solamente en los dos semiejes positivos. A esto se les llama cuadrantes, por si acaso, pero luego te voy a comentar. Vamos a hacerlo acá, ¿está bien? Ahí está el plano cartesiano. Pues oye, ¿y el resto? No, todavía no. Un ratito. Imagínate, por un momento, o sea, te estoy poniendo un ejemplo de un punto cualquiera. Profe, pero esto tienes que darme los números, ¿dónde está? No interesa en dónde esté. Ahorita no, o sea, igual y esto podría llamarse, a ver, podríamos llamarle x1 y esto podríamos llamarle y1, ¿está bien? Y sub 1. Ya. O sea, no es necesario que me pongas un número, vamos a ponerle letras nada más. Porque en esas letras va a entrar cualquier número. ¿Ya? Porque igual este punto podría ponerlo más abajo, más arriba, no sé. Y vamos a utilizar como referencia otro punto por acá. De otro colorcito, lo pondré amarillo, ¿ya? Vamos a utilizar otro punto de referencia por acá. Y este puntito lo llamaremos... Espérate, estoy chueco. Tengo que botar la respiración. Ya está. Para que salga derechito tengo que botar la respiración para no temblar. Para que el mouse no me detecte que estoy temblando. Ok. Acá le vamos a llamar Y2, por ejemplo. ¿No? Y2. Y acá le vamos a llamar X2. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo quiero otra cosa. ¿Te acuerdas lo que te dije hace un rato? Estas líneas de referencia, ¿qué ángulo forman con las rectas? Forman 60, 80, 90 grados. ¿Te acuerdas lo que te dije? 90. Muy bien, 90. 90 grados. O sea, significa que entre sí estos también están formando 90 grados. Acá también hay 90 grados. Y lo que yo quiero calcular es la distancia. ¿A qué figura te recuerdo? ¿Qué figura puedes ver? ¿Qué figura logras ver acá? Un triángulo notable.
Claro, es un triángulo. No es notable, se llama rectángulo. Los notables tienen ángulos definidos, ¿no? Es un triángulo rectángulo, ¿no? Cerca, está bien, está bien, está bien, pero... Ah, mira, se ha formado un triángulo acá adentro, un triángulo rectángulo. Significa que yo puedo aplicar acá las fórmulas que ya conozco de los triángulos rectángulos o las ideas que yo conozco de los triángulos rectángulos. Ideas como, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. ¿Está bien? Ideas como, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Me podrían ayudar a sacar la distancia entre esos dos puntos. Porque sí o sí, tú vas a conocer, sí o sí, tú vas a conocer la medida de los puntos. O sea, te tiene que decir, ¿no? El ejercicio, sí o sí, tú vas a saber cuánto vale este punto, cuánto vale este punto. Pero a ver, yo necesito todo eso, no, yo necesito la medida que hay de acá hasta acá. ¿Está bien? Yo necesito la medida que hay de acá hasta acá. A esa medida se le suele denominar, ¿no? O sea, ese es un cateto prácticamente. Esas medidas se le suele denominar delta de x. Esta es una letra D mayúscula en griego. Delta de x. ¿Y qué significa delta? Las deltas significan las diferencias, claro. Porque imagínate que todo esto valga, qué sé yo, 10 y acá valga 7. ¿Qué harías tú para calcular el valor de lo que hay entre 10 y 7? ¿Sumarías o restarías para calcular la medida que hay acá entre esto? Una resta, muy bien, Minariana. Entonces la resta es la diferencia, pues, ¿no? Por eso es que se le pone delta. Y lo mismo pasaría acá. Esto es delta de y. ¿Está bien? Delta de y. Delta de y. Listo. Y si yo quiero hallar esta distancia, vamos a llamarle distancia de, aplico mi teorema de Pitágoras. La distancia al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, será igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿no? Que sería delta de x. Ahora, si yo quiero esto despejarlo, si yo quiero despejarlo y que me quede distancia nada más acá, pues esto pasa como más o menos raíz cuadrada. Profesor, pero las distancias son medidas positivas. Quédate con la raíz positiva, nada más. Y en lugar de poner delta de y, pones y1 menos y2, porque estás restándolos, ¿no ves? Y en lugar de poner delta de x, puedes poner x1 menos x2. ¿Está bien? Cualquiera de las dos formas de representar a la fórmula, a esta de acá, la diferencia, a la distancia de puntos, es correcto. Ya sea si lo resuelves así o así, da lo mismo. Pero en tus formularios, en tus libros, vas a encontrar esto de acá. ¿Está bien? Yo nunca he memorizado esto de acá. Yo he preferido utilizar siempre esto de acá. Pero igual. Si tú memorizas de esta manera, ya está. Si yo quiero encontrar la distancia entre dos puntos, entonces ya habemos fórmula. Ya tenemos una formulita. Que en realidad nada más ha salido el teorema de Pitágoras. Si en un examen yo te pregunto, la distancia entre dos puntos tiene la siguiente fórmula y te la presento y te hago la pregunta, ¿por qué? Y yo te doy como alternativas, me da ansiedad, porque así dice el libro, o te digo, es porque es una consecuencia del teorema de Pitágoras. ¿Cuál de todas las alternativas marcarías? Ahí vuelvo a repetir, ¿ah? ¿Consecuencia? Claro, es una consecuencia del teorema de Pitágoras. Muy bien, Ariano. No me vayas a poner porque así dice el libro y así es fórmula. Recuerda que lo que nosotros aprendemos en matemática no es que los profesores tenemos un manual arcano de magia negra y que de ahí nosotros sacamos nuestras fórmulas y que es un conocimiento ancestral que pasa de generación en generación. No, todo es replicable, todo en realidad ha salido de hallar consecuencias, nada más. ¿Está bien? De hallar consecuencias. Ahora, si este punto no estuviera acá, estuviera más allá, igual se seguiría repitiendo la misma fórmula. No hay problema. No te vayas a olvidar. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Antes de continuar, por favor. ¿Alguna pregunta? No, profe, deje 2 minutos, profe. Buenas tardes, Meilin. Profesor, no hubo internet, profesor, y no tuve con qué comunicarle al WhatsApp del grupo que no hay internet. Ah, ya, claro, sí te entiendo. Ya. Ah, estás copiando ¿no, Misael? Claro. Igual yo les voy a pasar el PDF, yo les voy a pedir que copien esto en su cuaderno porque es necesario. Pero igual estoy grabando, ¿no? Va a haber un video, no se preocupen. Bien. Vamos a hacer... ¿El video lo va a enviar al grupo? Sí, al grupo lo voy a enviar. Ajá. Ahora, Misael está copiando. Lo voy a enviar para no perder tiempo porque igual tenemos solamente poquito tiempo. Y, profe, 1 hora es bastante. Sí, yo sé que 1 hora es bastante. Ya, listo. Mira. Entonces vamos a hacer solamente un pequeño ejemplo para fortalecer lo que hemos visto ahorita. Nada más para fortalecer. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ya?
Algunos y ustedes me van a decir cómo sale, qué más o menos debería ser o qué creen que se podría hacer. Imagínate, está bien, imagínate que yo te doy una pregunta escrita, ni siquiera te voy a dar la pregunta en dibujito, te voy a dar primero en dibujito, ¿ya? Vamos a hacer primero en dibujito, vamos a hacer en primer dibujito y luego ya escrita. Vamos a ir de menos a más. Hallar la distancia entre los puntos A y B. Y te anexo una figura. Te anexo una figura en la cual lo voy a poner así. Ya voy a poner el plano cartesiano. Y voy a poner acá en el plano cartesiano. Uy, esto de acá. Voy a poner en el plano cartesiano, por ejemplo, el punto A. Lo voy a colocar por acá. Vamos a suponer. Y el punto B lo voy a colocar por acá. ¿Está bien? Obviamente también... no me salió, ya. Obviamente también te tengo que dar las coordenadas, ¿no? Vamos a suponer. Bueno, y si no te las doy las coordenadas, te daré al menos la referencia, ¿no? Y vamos a suponer que acá es 1 y acá 5. O sea, como dato te estoy dando eso. No vais a pensar que ¿de dónde ha calculado el profesor 5? No, yo te estoy dando como datos, ¿está bien? Yo te estoy dando como datos. Y en B vamos a poner que la referencia es acá 1. Acá 1. Y acá negativo 2. Listo, ya está. Entonces, si yo quisiera calcular la distancia entre estos dos puntos, podría aplicar la fórmula que acabamos de descubrir, porque prácticamente la hemos descubierto juntos esa fórmula. Ah, su profe, somos matemáticos. No, esa fórmula la han descubierto y redescubierto cuántas veces ya. Yo quiero calcular entre estos dos puntos. Profe, fácil, pues aplico teorema de Pitágoras acá, ¿no? Pero para que no estés perdiendo tiempo, podrías aplicar la fórmula. La fórmula de distancia te dice, ¿sabes qué? Le vas a hallar raíz cuadrada a la diferencia de x al cuadrado, ¿no? Yo lo memoricé, de x al cuadrado. Profe, ¿cómo es eso de la diferencia? Vas a restar las coordenadas en x. Una pregunta. ¿Quién es acá? Igual da lo mismo si primero hago x o y porque... Mira, acá yo he hecho con y primero. Da lo mismo si hago con x o con y. Da lo mismo porque como hay una suma acá en el medio, no hay problema. Puedes desordenar. Ya, vamos a hacer con x o con y. Es lo mismo. Por si acaso describiré acá este punto. Es 5,1 si te estás perdiendo. Y este punto es negativo, perdón, 1, negativo 2. Ya. Perdóname. 1, negativo 2. Te hago una pregunta. A ver. Si yo primero hiciera la diferencia de x o la diferencia de y, es lo mismo. Primero hay que hacer de x. La diferencia de x sería restar los valores de pues, las coordenadas, ¿no? En x. Y entonces acá yo restaría 5 menos 1. Pero no te olvides que elevado al cuadrado. Más la diferencia de y también elevado al cuadrado. A ver, si ya utilicé x que es 5 menos 1, ¿qué números pondría en y? A ver, ayúdenme ustedes, por favor. ¿Qué números pondría en y? 1 menos 2. Ya 1 menos negativo 2, ¿no? ¿Quién me puede explicar por qué de pronto, si yo digo que se tiene que hacer la diferencia, he puesto una suma? Porque menos. ¿Intercambio? Ah, claro, ¿no? Negativo 1 menos negativo 2. La pregunta es, si yo tengo la resta de un número negativo, se convierte en suma, ¿no? Ustedes le dicen menos por menos es más. Así les han enseñado de pronto de pequeños, ¿no? Ya sabes que esto es negativo por negativo se vuelve positivo, ¿ya? Entonces por eso estoy poniendo, no es que me he vuelto loco, sino que si yo le voy a quitar algo, un número negativo, termina convirtiéndose en suma. Ok, a operar esto de acá. Raíz cuadrada de 5 menos 1 es 4 al cuadrado, 16. 1 y 2 es 3 y 3 al cuadrado es 9. 16 más 9, ¿cuánto te sale? 25, y la raíz sería 5. De 25 es 5. Exacto, muy bien, y la raíz cuadrada de eso es 5. Entonces, por lo tanto, yo puedo asegurar que la distancia entre estos dos puntos, es 5. 5 unidades, ¿no? O sea, si yo agarro mi regla y mido, me va a dar 5, ¿sí? Pero, profesor, ¿no sería más fácil utilizar la regla y medir que estar haciendo todo esto? Es que a veces no tienes regla para estar midiendo. La mayoría de ejercicios no te van a dar un dibujo. O, si no, va a suceder muchas veces lo siguiente.
¿Qué pasaría si yo no tuviera la medida? ¿Qué pasaría si yo no tuviera las coordenadas exactamente, sino que este punto fuera móvil, que este punto se estaría moviendo constantemente? No digamos que este punto se empieza a mover por acá. ¿Qué pasaría en ese caso, profesor? Ahí me conviene describirlo como una ecuación o como una expresión, discúlpame, y ya no estar utilizando números. Ahorita te estoy poniendo numeritos para que me entiendas que es muy sencillo, que es en realidad fácil. Pero en el futuro tal vez ya no va a haber números, sino puras letras nada más. Discúlpame un rato. Va a haber puras letras nada más. Ok. Voy a hacer... Profesor, Dime. el- profesor, la pregunta, el tema de hoy es plano cartesiano, ¿no? Sí. Sí, el tema de hoy es plano cartesiano. Estoy avanzando con mi propio tema porque quiero ver quiero ver hasta dónde pueden entender, porque de nada sirve que yo avance. A ver, vamos a ser muy honestos, chicos. ¿Se han dado cuenta que a veces yo les pido cosas que tienen que ver con otros temitas, otros cursitos que escapan de trigonometría a veces, ¿no? Y ustedes se han dado cuenta que a veces, pues, no, profesor, no me han enseñado, yo no he visto eso. Y no es culpa tampoco de sus docentes eso necesariamente, ¿no? Esas cosas se nos pasa de largo. Entonces yo tengo que hacer una especie de repaso Eso, previo. profe. Tengo que hacer una especie de repaso previo como para que puedan recordar estas cositas o en todo caso aprender los que no de repente no han tenido buena base, ¿ya? Bien, mira, voy a hacerte la misma pregunta. Esta misma pregunta te voy a volver a hacer, pero de otra forma. ¿Está bien? Y con de repente una variación en los datos. Hallar la distancia entre los puntos. A ver, hallar la distancia entre los puntos A. Y acá te voy a poner, por ejemplo, te voy a poner negativo 7, punto y coma 2. ¿Ya? Punto y coma 2. Y B, el punto B. Y el punto B va a tener por coordenadas. A ver, un ratito. Profesor, ¿no está haciendo ejercicios del módulo? No, todavía no. Estamos haciendo algo más bajito. ¿Está bien? Vamos un poquito más bajito para que puedan practicar. Negativo 3 y negativo 3. A ver, ¿ya? Vamos a imaginar que yo te pongo así. Mira, si es que en un momento un ejercicio te dice así, significa que no necesitas figura, porque ya te está dando como referencia dónde están las coordenadas del punto A y punto B. Tú de repente así, profe, lo dibujaré. No necesitas dibujar. ¿Por qué? Porque tú ya sabes, y por si te has olvidado, que lo acabamos de ver hace un momento, la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de la diferencia de x al cuadrado más la diferencia de y al cuadrado. O al revés, si quieres, diferencia de y al cuadrado más x más diferencia. No importa, ¿no? El orden de los factores no altera. Perdón, el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Ya? Eso no importa. ¿Sí? No importa si primero restes y o primero restes x, igual te va a salir. Pero sí, O sea, yo resta vi x. un meme que decía, el orden de los factores no No altera el desordena el producto. producto y Pikachu estaba medio desordenado. Ya. ¿Sabes a qué se refiere esa expresión? Por ejemplo, si yo multiplico 7 por 3, te da 21. Pero si multiplico 3 por 7, también te da 21. Cada uno de estos se llama factores. Eso, ustedes llevan razonamiento matemático, ¿verdad? Sí. En razonamiento matemático se estudia un tema llamado operaciones matemáticas, en donde te dicen, las operaciones matemáticas son el proceso mediante el cual uno o más cantidades se convierten en otra cantidad llamada resultado. Pero existen dos tipos de operaciones matemáticas, universales y arbitrarias. Las universales son operaciones que todos conocemos, multiplicación, división, suma, resta. O sea, tú ves su símbolo, ves su operador, ya sabes de qué se trata. Pero hay algunas de que pues a alguien se le ocurrió inventar, no sé, operación chanchito y no, digamos, 7, cerdito, no sé, hoy me parece un oso. 7, cerdito, 4. ¿Y qué operación es cerdito, profesor? Pues no existe, es eso arbitraria. Eso se le dio la gana de inventar a alguien y esa persona lo hace. Le ponen figuras, profesor. Ajá. Sucede que a cada uno de estos
Sucede que a cada uno de estos, específicamente en la multiplicación, reciben un nombre, reciben el nombre de factores. Cuando yo digo factores, significa que solo funciona en la multiplicación y nada más. Y el resultado de multiplicar recibe el nombre de producto. Entonces, el orden de los factores no me va a alterar el producto. Es decir, el orden en el que yo multiplique no me altera la respuesta de haber multiplicado. Pero eso solamente sirve eso para la suma y la multiplicación, porque en la resta y división no. Exactamente, exactamente. Hay grupos abelianos, eso se llama grupos abelianos o conmutativos. Hay algunos que te soportan la conmutatividad, es decir, no importa en qué orden tú operes, de todas maneras la respuesta va a ser la misma, pero hay grupos en los que no. Por ejemplo, no hay ninguna propiedad que dice el orden del binuendo y el sustraendo no altera la diferencia, no es cierto, porque no es lo mismo decir 7 menos 3 que 3 menos 7. 7 menos 3 vendría a ser 4, pero 3 menos 7 es negativo 4. Esto se le llama minuendo sustraendo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros malinterpretamos eso, pues nacen los memes, ¿no? Entonces es lo mismo de que yo haga tal cosa, ¿no? No. Te está diciendo que solo funciona en la multiplicación. Bueno, a ver, ayúdame reemplazando acá. Diferencia, delta de Profesor, X. falta de B. ¿Mm? Falta Perdona. de B. No. Esto de acá significa delta de X. O sea, esto significa que voy a restar tanto los X, la coordenada X de A y de B. ¿Está bien? ¿Sí? Sino que es una forma abreviada de representarlo. ¿Ya? Vamos a restar. Ayúdame restando, por favor. Ayúdame restando. ¿Qué números restaría? ¿Quiénes son las coordenadas en X de tanto del punto A como el punto B? Ayuda. Menos 7 y menos 3. Negativo Ajá. 7. Que sería menos. Menos 3. Ya. ¿Y por qué de pronto el negativo 3 le cambié de signo? Porque signos diferentes Por restan. menos, por menos. Claro, el menos por menos más, ¿no? Menos por menos más. O sea, porque acá originalmente debería ser así, ¿ve? Negativo 7 menos negativo 3. Pero negativo por negativo se va a convertir en positivo. Entonces, para no estar haciendo eso, yo supongo que ustedes ya dominan y le pongo así. Lo mismo va a pasar acá. En lugar de restar, a ver, ¿qué resto en lugar de delta de Y, qué números debería restar 2 acá? menos 3. 2 menos negativo 3. Y 2 menos negativo 3. ¿Para qué ponerlo así? Mejor le pongo 2 más 3, ¿ya? ¿Está bien? Ok, negativo 7 y 3 me sale 4 y al cuadrado 16. Y acá me van a corregir, me van a decir, profe, Profesor, sale sale negativo raíz de 4. 41. Profesor, sale raíz de 41. Ujú. Me van a decir ahorita, profesor, disculpe usted, de 41. Sí, me van a decir, disculpe usted, profesor, pero está equivocado. Negativo 7 más 3 no sale 4, sale negativo 4. Y está en lo correcto. Pero te voy a preguntar algo. Mira, si yo tengo negativo 4 y lo elevo al cuadrado, o si tengo 4 y lo elevo al cuadrado, ¿cuánto sale en estos casos? A ver. 16. En ambos Mira, casos no, sale 16. De hecho, cuando uno eleva al cuadrado o cualquier otra potencia múltiplo de 2, el resultado siempre es positivo. O mayor que 0. No mayor que 0, se dice. Mayor o igual que 0. Entonces, que acá me salga negativo 4 o 4 es lo de menos por culpa de esto. ¿Ya? Más me interesa su valor absoluto. Si no hubiera esto, ahí sí hay que tener cuidado. Pero como está elevado al cuadrado, igual me va a salir positivo. Igual se va a ir el negativo. Ok. Y 2 con 3, pues 5 al cuadrado, 25. Y si yo sumo 16 y 25, finalmente me saldrá 41. 41. 41 no es un número que tenga raíz cuadrada exacta, así que lo dejamos ahí. Me acaba de salir un número irracional. ¿Ustedes saben la historia de por qué estos números les llaman irracionales? Porque no tienen ¿Por qué no son exactos? Claro, te cuento, en realidad eso de irracional es un error de traducción. ¿Qué? Sí. O sea, al igual que, por ejemplo, hay muchas cosas en la ciencia, tanto formales como informales. Perdón, las ciencias formales como naturales, discúlpame, en las que uno descubre que algunos nombres que le pusieron a algo no tienen mucho sentido para el concepto que representan hoy en día. Por ejemplo, átomo significa sin división, pero ahora sabemos que el átomo se puede dividir. Entonces te quedas con que, Ya, cosas así, ¿no? Pero ya se quedó con ese nombre, ¿no? Supongamos que de niño te ponen Batman y te tienes que quedar con eso hasta tus 18 años. Lo mismo sucede con los números. Los números empezaron a llevarse cierto tipo de nombres, pero que pues en algunos casos son errores de traducción. Resulta que yo no puedo medir raíz de 41 con una regla.
¿No puedo? No puedo. Porque raíz de 41 me va a salir. Si tú intentas, por ejemplo, para no hacernos problemas, para no estar calculando a mano, si tú intentas sacar raíz de 41 con la calculadora de tu celular, no, si tú intentas sacar Aldo Obed, ¿quién es Aldo Obed? Si tú intentas Profesor, sacar, sale 6.403. ajá, exacto, te va a salir 6,40312, bla, bla, bla. Profesor, pero esto se va hasta el infinito. Sí, tiene infinitos decimales y tú no puedes medir, porque cada decimal que vas añadiendo es como que una medida más microscópica en tu regla. Nunca acabarías de crear una regla lo suficientemente pequeña, ni con un microscopio podrías llegar a ser este número de acá, o sea, con una reglita. Entonces, son inmedibles. Los números como raíz de 41, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5 no salen exacto, pues no salen medidas exactas que yo pueda medir. Entonces, a esos números se les llamó inconmensurables, o sea que no se pueden medir. Pero al momento de hacer la traducción, creo que fue de un texto en latín, en lugar de traducir como inconmensurable, inmedible, el que lo tradujo le puso irracional. Y ya nos quedamos con ese nombre. Entonces, en realidad, estos números deberían llamarse inconmensurables, es decir, que no los puedo medir. Pero ya nos quedamos con irracionales. Nos quedamos con irracionales. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Por qué no debería ser allá otro donde había 2 al cuadrado? ¿Dónde? ¿Por qué le puso menos 7 más 3 al cuadrado? Ah, ya, lo que sucedió acá adentro. Ajá. Mira, ¿te acuerdas de lo que hicimos acá? Le voy a cambiar esto para que se... Igual si lo has copiado con X y Y no cambia, el orden de los sumandos no cambia, no altera nada, ¿ya? No altera nada, no te preocupes. Acá lo he hecho con No que... puedes poner primero Y o luego X. Sí, no altera. Pero X igual te sale, ¿cierto? Ajá, no altera. Ya mira, ¿te acuerdas de acá, Meilin? El teorema de Pitágoras, ¿no? Esto sí, ¿no has estado en esta parte, hija? Sí. Ah, ya. Entonces, nosotros sabemos que esto lo podemos hallar con el teorema de Pitágoras. Sucede que si yo despejo esto, mira, si yo quiero hallar esta medida que está acá, lo que tengo que hacer es restar, ¿sí o no? X2 menos X1, ¿verdad? Y lo elevo al cuadrado. Y si yo quiero hallar la medida que está acá, también puedo hacer lo mismo. Y2 menos Y1 y también lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Solamente que en lugar de tener X1 y X2, a mí en este ejercicio ya me dieron los valores de X1 y de X2 con números. ¿Te das cuenta? Y lo mismo. Pero a lo que nos refieres, ¿por qué le puso menos 7 más 3 al cuadrado? Cuando debería ser menos 7 más 3 al cuadrado. A ver, ¿de dónde salió este negativo? Me estoy perdiendo un poquito en tu explicación. Profesor, está explicando por qué le puso más 3 y es menos 3. Ah, ya, eso. Ah, ya. O sea, ¿por qué acá hay una suma en lugar de haber una diferencia? No, profesor, sino que porque, mejor dicho, así, ¿por qué el menos 7 y el más 3 lo puso al cuadrado, profesor? Cuando debería ser menos 7 más 2 al cuadrado por orden, ¿no? De A y B. O sea, esto es Ya te A y entendí. esto es Mira. No, mira, justamente por eso también explicamos acá. Este X, ¿a quién le corresponde? Imagina que acá están los puntos A y B. Ya, ponte así. ¿Qué estoy restando, Melina? ¿Estoy restando del mismo punto X menos Y? ¿O estoy restando el X del primer punto con el X del segundo punto? ¿Qué debería restar para que me salga esta medida? Profesor, su internet está mal. Uy, mi conexión está mal. Ya. Profesor, se le escucha entrecortado. Ahora se me Sí, escucha bien. profesor, no es mi internet porque voy a 1,5 GB. Sí, es mío. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, Ya. Melin, te preguntaba. Para hallar esta medida, hija, ¿estoy restando X menos Y de acá o estoy restando X del primer punto con X del segundo punto? ¿Qué debería estar restando para hallar esta medida de acá? X del primer punto Y X del segundo punto, ¿sí o no? Ah. Entonces, esto funciona como si fuese, por ejemplo, X1 y esto funciona como si fuese X2. Si yo resto negativo 7 con 2, estaría restando las medidas, porque acá estaría el punto, bueno, el punto estaría por abajo, ¿no? El punto está por abajo.
no, discúlpame, hasta arriba y a la izquierda. Si yo resto negativo 7 con 2, no tendría sentido que yo reste estas medidas. ¿Qué cosa estaría logrando? Porque para empezar, estas medidas ni siquiera están en el mismo lugar, están perpendiculares entre sí. No estaría logrando nada. Entonces, profesor, estaríamos restando X1 y el otro sería Y1 y Y2. Ajá, así es. Acá es X. Por eso acá te dice la diferencia de las X y la diferencia de las Y. ¿Está bien? O sea, la resta de los valores de X, ¿no? Tanto el primer punto como el segundo punto, y la diferencia de los valores de Y del primer punto y el segundo punto. ¿Ahora sí? Ahora sí, profesor. Listo, ya. Claro, no tendría sentido, porque si yo resto justamente las X es porque las X están en el mismo lugar, ¿ves? O sea, en el mismo semieje, bueno, en el mismo eje, en cartesiano. Y si yo resto las Y entre ellas es porque están en el mismo eje. Si yo intentara restar esto con esto, perdón, con esto de acá, no tendría sentido, porque estas medidas no están en el mismo eje, ¿no? Están perpendiculares. Es como intentar hallar. O sea, ¿para qué restaría estos dos de acá? Estos dos de acá, ¿no? No tendría sentido. Pero en cambio, si yo tengo dos segmentos así, uno así y otro así, y yo quiero hallar este pedacito, ahí sí tiene sentido la resta, ¿no? Ahí sí tiene sentido la resta. Siempre recuerden, que bueno, esta pregunta está interesante, siempre recuerden que nosotros solemos tener en matemática una explicación para todo, ¿está bien? No solamente seguir la fórmula, ¿ya? Vamos a hallar otro ejercicio, ¿ya? Dadas las coordenadas, discúlpenme, ay Dios bendito, perdonen, se me acabó la pizarra. Ahí está la pregunta 3. Dadas las coordenadas A y B, pero a ver, A negativo 2.3 y B, A y B que sea 1 punto y coma N. Estoy escribiendo feo. Ya. Pero 1 punto y coma N. Pero esa N está fea. Ya luego lo cambio. Espérame un ratito. Ya. Dadas las coordenadas. Estas coordenadas de acá. Hallar N minúscula le pondré ya para que no se confunda. N. Hallar el valor de N, sí. Hallar el valor de N. Espacio, hallar el valor de N. Si la distancia entre los puntos es 5. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, en esta pregunta ya no te pide hallar la distancia de los puntos, sino que yo ya conozco la distancia entre los puntos, que es 5, pero no conozco uno de los valores de las coordenadas. Fíjate, si tú quieres dibujarlo, para que entiendas, puedes suponer que acá está... No, profe, no ayude. ¿Tú quieres resolverlo solo? Así le, ¿cómo se llama? Quita la cosa de dificultad. No, ahorita yo les explico poco a poco, nada más, pues si ustedes lo van resolviendo. Igual me pueden interrumpir si sacan la respuesta, no te preocupes. Mira, si nosotros tenemos esto, si quieres dibujarlo, ¿no? Podrías poner que A está por acá y B no mira, B no sabemos en dónde está. B no sabemos en dónde está, B podría estar por cualquier lado. Pero lo que sabemos de B y ese punto A es que estos dos puntos, si yo los junto, tienen una medida de 5. Ya me está dando la medida de 5. Profesor, ¿y cómo podría hallar eso si usted no me ha dado fórmula para hallar los puntos? Es que tampoco necesitas, porque sí tienes una expresión que te relaciona al mismo tiempo la distancia entre esos puntos y las coordenadas. Y eso de ahí es esto, pues, ¿no? Esto de acá. Que nosotros sabemos que la distancia al cuadrado es igual a la diferencia de x al cuadrado más la diferencia de y al cuadrado. Profesor, está diferente. Usted hace un rato hizo con raíz cuadrada y ahora... No, no es diferente. Es justamente por eso hice la demostración. Es igual, profesor, porque al final el cuadrado va a pasar como raíz. Claro, pero en este caso no quiero que el cuadrado pase como raíz. En este caso no quiero que pase. ¿Sabes por qué? Porque como yo no quiero hallar D, no me interesa hallar D. De hecho, yo ya tengo el valor de D. Más me interesa lo que va a pasar acá adentro. ¿Está bien? Entonces lo dejamos ahí. Reemplazamos. Ajá, se va a convertir en una expresión cuadrática. Reemplazar. Reemplazar, exacto. En lugar de D, como yo ya sé que la distancia es 5,
voy a poner acá 5 al cuadrado. La diferencia de x también sé cuánto es. La diferencia de x es 3. O negativo 3 si quieres. No importa. La diferencia de x es 3. ¿Y cómo? Profesor, ahí sí ya me perdí. ¿Por qué sería 3? Ah, eso justo les quería preguntar. Ahorita vamos, un ratito. Ya, ahorita vamos a explicar. Eso es claramente porque -2 y -1, signos diferentes se suman. Ahí está, eso quería preguntar, ahí viene la dificultad. Que la diferencia de x justamente quiere decir qué distancia hay entre el primer punto de x y el segundo y el primero, es lo mismo. Profesor, ahí está mal, ahí debería ser -x, -3 al cuadrado. Ah, ya, justo eso también te acuerdas que yo dije acá. Profesor, negativo con positivo es negativo. Sí, Los signos sí, por supuesto que sí. signos iguales se suman. Claro, sí, estás en lo correcto, pero ¿te acuerdas que justamente hice esa aclaración acá? Está elevado al... Al cuadrado. Entonces da lo mismo que te haya salido, que te salga acá negativo 3 o que lo ponga como 3. En este caso, como está elevado al cuadrado, igual el signo negativo se va a terminar yendo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, mira, ya, yo lo dejo como -3. Negativo 3 al cuadrado es 9. Y si yo lo dejo como 3 al cuadrado, también sale 9. 9. Entonces, por eso es que como que no me interesa tanto el signo. De hecho, yo podría restar al revés. Podría restar 1 menos negativo 2. Profesor, y también me sale lo mismo. Sale raíz de 7. Exacto, pero a mí me salió también raíz de 7, porque le restan 18 menos 25. Ajá. A Ariana le ha salido un poquito menos. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver cuánto le sale. Ya, un ratito, espéreme un rapidito. Ahorita lo vamos a hacer. Bien, entonces, mira, justo eso también les quería corregir. Ustedes vayan un ratito, pásense un ratito por los videos de cuarto, quinto de primaria que tengo del 2020. Esas reglas que les han enseñado, que signos iguales se resta, signo positivo, eso es, ¿cómo te puedo explicar? Eso es algo muy feo. ¿Por qué, Pero eso profesor? no importa, profesor, porque en el -3 al cuadrado, ¿cómo se llama? Salir Al el- potenciarlo sale 9. Claro, sí, pero más allá de eso también quería contarles Claro, algo. del exponente va a salir positivo. Exacto, pero más allá de eso también quería contarles algo. Si tú de pequeño te has aprendido que signos iguales se resta, signos diferentes se suma, has aprendido algo que no ¿cómo te podría explicar? Es una regla que en realidad no es regla. ¿Está bien? En realidad hay el por qué signos iguales se suma y signos diferentes se resta y no hay que aprender de esa manera, ¿está bien? No hay que aprender de esa manera. Pero pásate por los videos de primaria para que veas cómo más o menos debes aprender eso y te va a ayudar bastante a entender algunos artificios que yo hago acá. Porque a veces da la sensación de, el profesor acá no está haciendo el proceso que me han enseñado tus profesores. Claro, porque yo no sigo reglas, yo lo que hago es pensar en lugar de... Así como ahorita están haciendo tus amiguitos, ves, Nico, están diciendo, pero da lo mismo, ¿no? Si lo elevo al cuadrado sale positivo. Está bien, está bien. Entonces, ¿Dónde hay videos, profesor? en YouTube está. 5 al cuadrado es 25. Como yo quiero hallar esto de acá, pues puedo aprovechar en pasar esto a restar de una vez. Ya puedo aprovechar, por mientras. Ya puedo aprovechar. Y 3 al cuadrado es 9, ¿no? Ya le ponga negativo, no le ponga, da lo mismo. Entonces lo paso a restar de una vez. Y acá me voy a quedar con 3 menos n al cuadrado. 25 menos 9, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da 25 menos 9? 14. 16. profesor. 16. 16. Ah. Ya. 25 menos 9 da 16. Ok, perfecto. Ahora sí. ¿Por qué les había salido 14, chicos? 25 menos 9 es 16. Profesor, a mí me salió No, 16. profesor, sale 7. Tiene que distribuir el cuadrado. El Ah, cuadrado ya. se divide para ambos. Te cuento. No, eso no es cierto. El cuadrado no se tiene que distribuir acá. ¿Cuándo se distribuye el cuadrado? Cuando yo tengo expresiones como esta. Ahí sí es 9n cuadrado. Ahí sí para todos, profesor. Pero acá en el medio, mira, ¿cuál es la diferencia entre esta expresión y esta de acá? ¿Qué cosa ves? ¿Cuál es la diferencia? Es que ahí está separado y el otro está junto. En el otro está multiplicando y el otro está restando. Ajá. exacto. Sí, a las dos me han dado una buena respuesta. Uno está separado y en el otro está junto. Si están juntos, pues da lo mismo, no están juntos. Pero si están separados por una adición o por una sustracción, no tiene sentido distribuir.
¿Y por qué no, profesor? ¿Y por qué no puedo distribuir así? Pues no. Después te enseño con un algeplano por qué no, ¿está bien? Entonces, ¿qué haría en este caso, profesor? Porque 3 menos n es un número nomás. Claro, exacto. 3 menos n es un solo número en realidad. Muy bien, muy bien. Entonces, este cuadrado tendría que pasarle al otro lado. Y acá viene justo lo que yo luchaba bastante, creo que en el primer bimestre, y que yo combato bastante en la mayoría. Profesor, el cuadrado pasa como raíz cuadrada. ¿Es necesario menos uno? No, ahorita vas a ver. Hay dos respuestas. ¿Se acuerdan que yo creo que no les dije a ustedes, pero en los otros salones duro les digo, el cuadrado no pasa como raíz cuadrada. El cuadrado pasa como más menos raíz cuadrada. No te vayas a olvidar. Hay dos respuestas. De hecho, cuando tú ves una expresión cuadrática, sospecha uno de dos soluciones. Máximo. Se llama dos raíces. ¿Está bien? Máximo dos soluciones si es que el sistema no fuera incompatible. ¿Ya? Entonces, a resolver esto de acá por acá. Entonces, tengo dos soluciones. Tengo un caso en el que me va a salir que positivo 4, Ah, ya entiendo por qué esos dos casos, profesor. por lo Porque mismo el que cuadrado pasaba acá. bien puede pasar como raíz positiva o raíz negativa. Una de las dos, no se sabe con exactitud. Exactamente, profesor. Claro, por lo mismo que sucedía acá, porque, ¿no? Es por lo mismo, ¿no? Entonces, o lo puedes demostrar con diferencia de cuadrados también eso, ¿ya? Igual se puede demostrar. Muy bien bonito. Esa parte es álgebra. Y entonces acá yo tengo dos casos. Tengo, el primero es, puede ser que la respuesta me salga 4 es igual a 3 menos n, ¿no? O puede ser que la ecuación final sea negativo 4 igual a 3 menos n. Cualquiera de los dos es la respuesta. Cualquiera de los dos es la respuesta. Acá le vamos a poner O. ¿Está bien? Este símbolo significa O. Le voy a poner otro color. Entonces puede salir negativo 1 y positivo 1. A ver, eso quiero revisar. Creo que sí. A ver, si resuelvo esto, 3 menos cuánto te da 4, menos 7. No, menos 7, que digo, menos 1, negativo 1. Menos 1, profesor, y Y, el otro positivo 1. y acá n... No, acá 7. Ah, claro, claro, claro. Hay 7. Hay 7. 3, ¿cuánto le quito a 3 para que llegue a 4? A negativo 4, un 7. ¿Ya? Ustedes lo hacen con ecuaciones. Ustedes si quieren pueden hacerlo con ecuaciones de primer grado, no hay problema. Lo que sucede en mi cerebro acá literal es que yo me ubico en la recta numérica 3 Hay y un acá tema negativo que 4. en la aritmética, algo así, que también te sale, con una fórmula también te salen dos respuestas. Uno puede ser sumando y el otro restando. En aritmética. Sí, profesor. En álgebra no será la ecuación b cuadrado más menos no, 2, no, ¿cómo era? B más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. La solución de las ecuaciones cuadráticas. Algo así, profesor. ¿Esto? De hecho, esto sale por culpa de que un cuadrado... Si ves esto es porque un cuadrado ha pasado al otro lado. Si ves eso es porque es una ecuación cuadrática originalmente. Profesor, yo he estado viendo eso en sus libros de mi hermano de preuniversitarios y ya le dominé el tema más. Si ves más o menos es porque hay dos respuestas porque es una ecuación cuadrática. ¿Ya? Ok, y ya. Y entonces, profesor, ¿este problema tiene dos soluciones? Sí, tiene dos soluciones. O sea que el valor de n es un conjunto solución. El conjunto solución sería negativo 1 y 7. Cualquiera de las dos son soluciones. En este caso, porque acá no hay prohibición. Profe, no, me quedo con el positivo. Cuando hacíamos nosotros Pitágoras, me quedaba con el positivo. Porque Pitágoras era para hallar la medida. Acá te pide hallar la medida, o n no es una medida, n es es parte de las coordenadas. Y las coordenadas me admiten valores negativos. Y las coordenadas me admiten valores negativos. Así que la solución podría ser positiva o negativa. Cualquiera de los dos es el resultado. ¿Por qué significa CS? Conjunto solución. O sea, es el conjunto que adentro tiene todas las posibles soluciones. ¿Está bien? Que adentro tiene todas las posibles soluciones. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso, por favor. Ajá, negativo y positivo. Listo. Ahora sí. Un poquito. Ya acabamos la clase. Un poquito, sí, ahorita. Ahora, antes ya para terminar esto, para tener buena base para la siguiente. Pues la siguiente, a propósito, estoy avisando, la siguiente van a tener examen de esto. Antes de ingresar a la clase van a darlo. ¿Me va a dejar tarea?
No, por ahora no voy a dejar, pero para la próxima. De hecho, ya no voy a empezar a dejar tareas, sino más voy a empezar a tomar práctica nada más. Porque eso de dejar tarea, pues, eh, eh, se pueden copiar, no envían, dicen, pero soy yo enviado, pero mi cámara ha tomado foto al perro, no sé, nada. A ver, vamos a hablar sobre los cuadrantes. El detalle es que se habrán dado cuenta que para describir el plano cartesiano en dónde rayos estoy se está volviendo cada vez un poco más complejo. Entonces, para poder nosotros tener un poquito más de orden al momento de describir en qué lugar del plano cartesiano más o menos estoy, entonces nosotros hemos decidido, bueno, los humanos hemos decidido a cada uno de estos lugares llamarlo cuadrantes. ¿Está bien? Toda esta zona de acá se le llama el primer cuadrante. A toda esta zona de acá se le llama el segundo cuadrante. A toda esta zona de acá se le llama el tercer cuadrante. ¿Está bien? A toda esta zona de acá se le llama el tercer cuadrante. Y a esta zona de acá, pues el cuarto cuadrante. ¿Está bien? Nada más. ¿Sí? Entonces, si tú quieres decir, por ejemplo, para no estar diciendo el punto, o sea, si quiero, por ejemplo, decir algo de una manera muy simplificada y no quiero estar especificando todavía, es que el punto está en 3,7. Ya está bien, pero si yo quiero simplemente, no me interesa saber en dónde está exactamente, sino simplemente yo quiero saber más o menos por dónde está. Ah, está en el primer cuadrante, está por acá. Si por ejemplo te dicen el punto está en negativo 3,5, negativo 3, segundo cuadrante, ¿no? Si me dicen el punto está en negativo 4 y negativo 6, ese estará en el tercer cuadrante, ¿no? Si yo no quiero saber las coordenadas exactas, si yo simplemente quiero saber más o menos por dónde está, pues me ubico de acuerdo a los cuadrantes. Los negativos están en el Tercer 13 cuadrante. En el tercer cuadrante. Ahora, y esto es muy importante más adelante porque cuando nosotros empezamos a hallar razones trigonométricas, va a depender de qué cuadrante cae el ángulo para más o menos darte cuenta si va a ser positivo, negativo, la razón trigonométrica. Profe, razones trigonométricas negativas, sí, ahora prepárate porque vamos a entrar a lo que es razones trigonométricas ya de carácter negativo. Ya no nos va a salir positivo las respuestas, ahora nos van a salir algunas positivas, negativas o ambos. Entonces, bro, profe, qué miedo. Yo estaba padeciendo apenas, estoy padeciendo con los números positivos y ahora me va a mandar a negativos. Tranquilo. Profesor, dime. ¿y cuando son las respuestas negativo y positivo en un examen, cuál de las dos pone? Normalmente, si el que ha planteado el examen lo ha planteado bien, entonces va a tener como respuesta los dos. O sea, te va a decir una alternativa, suponte que te dice las... Supongo que sale tanto positivo 2 y negativo 2, ¿ya? Entonces la alternativa C, por ejemplo, dice negativo 2 y positivo 2, o positivo. O si no, de pronto hay una alternativa que dice negativo 2, hay otra que dice negativo 2, negativo 2, positivo 2, y de pronto hay otra alternativa más allá que te dice la A y la B al mismo tiempo. Ya marcas esa. Profesor, ¿y qué tal si por último no me da, para marcar dos alternativas al mismo tiempo, una sola y solamente me pide una respuesta? ¿Cuál de las dos marco? Bueno, depende mucho. A lo mejor en el ejercicio no has leído completo y hay alguna restricción. O sea, de repente el ejercicio te indica y dar el mayor valor, marco el positivo. Y dar el menor valor, marco el negativo. O de pronto te dice, y el valor es mayor que 0. ¿Quiénes son mayores que ceros? Pues los positivos, no los negativos, ¿no? Entonces, esas restricciones tienes que leer. Ahora ya difícilmente se equivocan en los exámenes de admisión al momento de plantear. Antes sí, cuando planteaban, se les pasaba la mano y había dos respuestas y las dos ponían la alternativa y no le ponían restricciones. Pero ahora en los exámenes de admisión tienen muchísimo cuidado la mayoría, tienen muchísimo. En ese tipo ya los profes de álgebra han mejorado un montón. En la actualidad yo veo exámenes muy bien planteados a nivel de álgebra, no te preocupes, no creo. Y si de todas formas, a pesar de todo eso, tú dices, mire profesor, a pesar de todo, parece ser que no hay ninguna restricción, entonces, pues tal vez marcar lo positivo sería o sea, tratar de pensar como el que ha planteado el ejercicio, ¿no?
te pones a pensar, ¿y qué tal si el que planteó el ejercicio no conoce sobre matemática? ¿Qué tal que lo ha planteado, pues lo ha hecho por hacer? Lo más probable que una persona que no conoce matemáticas se incline por las soluciones positivas, no se dé cuenta que también existen soluciones negativas. Imagínate que tú hubieras sido una principiante que se pone a resolver esto. ¿Qué resultado te hubiera salido? ¿Te hubiera salido los dos o primero te hubiera salido el positivo? Positivo. Claro, positivo. Entonces es probable que el que plantee los ejercicios a veces también. Entonces, por eso te aconseja, marca positivo. No es porque salga positivo. ¿Está bien? O en el peor de los casos hay una restricción implícita que tú no te has dado cuenta. O sea, a veces el tema de por sí ya trae restricciones que tú tienes que saber de memoria, pero que de repente no te han enseñado. Entonces, ahí sí hay problema, ¿no? Tal vez por eso te dicen, marca positivo, ¿no? Por si acaso, qué tal te atira? O sea, lo más probable es que la respuesta correcta sea positiva, ¿ya? Nada más. Bueno, los dejo. La próxima, estoy advirtiendo, la próxima clase a la primera hora, claro, la primera hora de la tarde ustedes, voy a tomar una pequeña práctica de este tema. Te va a venir preguntitas como estas de acá, te va a venir preguntitas como estas de así, como la 1, la 2 y la 3, así de sencillas. Vete repasando, vete estudiando un poquito para que puedas resolver, ¿ya? Bien, los dejo ahora sí con su profesora Nicole. Yo pauso la grabación para que puedan tener una referencia.